Vamos, por lo tanto, con el primer bloque o con la primera sección, ¿no? del tema 7 y siguiendo pues lo que hemos venido haciendo prácticamente en casi todo el curso, salvo en alguna unidad, empezar por la tipología textual, es decir, por los tipos de texto. Incluso en estas tres últimas unidades también vamos a trabajar, ¿no? con tipos de texto, pero eso sí, ya veréis que en la unidad 8 y 9 es distinto, ¿no? Van a ser un tipo de texto diferente, pero bueno, ya hablaré. Hoy, en esta tipología textual del tema 7 vamos a hablar de los textos del ámbito periodístico, es decir, básicamente de ese tipo de textos, de las categorías de textos que podemos encontrar en un periódico, no solo en papel, sino se entiende un periódico en cualquier formato, ¿no? Online, que es como mucha gente accedemos hoy a los periódicos, no ya tanto a través del papel y demás. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver las características, los tipos, etcétera, etcétera. Así que pulsamos ahí. Luego, pues ya, como es habitual, haremos un breve repaso por el material extra y, si os fijáis, tenemos lo que es la teoría. Hay una versión, en este caso la completa, la de siempre, y una versión resumida, como suele ocurrir en literatura. Bueno, ahora lo vais a ver, ¿no? O si le echáis un vistazo al lo que es el archivo, digamos, con la teoría completa, sin resumir o sin subrayar, pues hay un material abundante y además, bueno, pues hay cosas que de repente no son necesarias ni hace falta incluso que mencionemos o nos refiramos a ellas. Por eso, precisamente, desde el año pasado se hizo esta versión resumida de los textos periodísticos, de la teoría sobre los textos periodísticos. ¿Vale? Supongo que será Noelia, que habrá llegado. Vale. Ah, no. Repetido y tal. Ok. Bueno, pues vamos entonces directamente a hablar de ello, ¿no? Los textos del ámbito periodístico, la noticia, el editorial, el artículo y la columna de opinión, que ya ahí se adelanta un poco esos diferentes tipos de texto que vamos a ver. Bueno, los periódicos o cualquier otro medio, a través del, me refiero a cualquier otro medio, pues un periódico online, una página web que informa, están dentro de ese grupo de lo que llamamos más media o los medios de comunicación de masas, ¿no? Evidentemente, un medio de comunicación lo que hace es transmitir, comunicar información, contenido divulgativo, entretenimiento, etcétera, etcétera. Eso es un medio de comunicación, medio de comunicación pues que tiene un ámbito muy reducido, pues publicaciones, revistas muy especializadas y otros, y aquí entrarían los medios de comunicación de masas, cuya audiencia, cuyos receptores, bien lectores o, por ejemplo, se habla de la radio, etcétera, escuchantes o televidentes, ¿no? Si es la televisión, son muchos a la vez. Es decir, esa audiencia, quien recibe esa comunicación por parte de estos medios de masas, es, como digo, un grupo de personas, una audiencia muy grande. A veces incluso normalmente pues, que se cuenta incluso por cientos de miles o por millones. Por eso es que denominamos medios de comunicación de masas. Lo que transmiten, lo que nos cuentan, lo que comunican llega a muchísimas personas, como dice ahí, a un público muy amplio. Eh, Hay diversas formas tampoco digamos que hay un número ilimitado de mass media, de medios de comunicación de masas, ¿no? Y los más comunes son, tradicionalmente, han sido pues la prensa, la radio y la televisión. Y desde hace ya pues una que otra década hay que sumar, y cada vez más, con más importancia, por supuesto, de lo que es Internet, que llega incluso más, porque su audiencia llegar a ser una audiencia de carácter mundial y de forma simultánea. No ocurre igual con la radio, con la televisión o incluso con la prensa, que lógicamente tienen más ciertas limitaciones de carácter local o nacional, ¿no? Pues eh, no solo ya los idiomas, sino pues, las noticias, los contenidos, ¿no? Hay países en los que ciertas noticias o contenidos interesan y en otros. En cambio, Internet, precisamente por esta idea de globalidad, de que llega a todo el mundo y llega a la vez,
las audiencias de ciertos programas, de ciertos contenidos, de ciertas páginas web, digamos que apelan a un gusto general, a un gusto, eh, pues, no solo de una región o no solo de un lugar concreto, pueden tener esas audiencias imaginadas, ¿no? Pues masivas, masivas de millones y millones y millones de personas. Bueno, esa es la idea de los medios de comunicación de masas. Normalmente cuando se habla de estos medios de comunicación de masas, se destacan tres objetivos o tres propósitos o tres roles en cuanto a para qué sirven o qué tratan de comunicar, que es lo que tenéis ahí. Informar, formar y entretener. Bueno, quizás informar es de los primeros en los que pensamos, ¿no? Especialmente con eh, medios de comunicación como por ejemplo la prensa, periódicos, ¿no? A través de esos medios de comunicación nos llegan informaciones, sabemos, conocemos, descubrimos hechos o acontecimientos que tienen una relevancia especial, una importancia especial para la audiencia a la cual ese medio de comunicación se, se dirige, ¿no? Esta es una de las características que ahora estudiaremos más a fondo cuando hablemos de los textos propiamente dichos del periodismo. Pero esa es la idea de informar, dar a conocer algún hecho relevante, importante, insisto, para la audiencia, la gran mayoría de la audiencia a la que se dirige ese medio de comunicación, ¿no? Ahora hablaremos de la objetividad, de que tiene que proporcionarnos, dar una serie de datos para dar contenido a esa información, etcétera, etcétera. Pero informar quizás es uno de los objetivos más importantes. Luego también el siguiente dice formar, que yo lo diría en un doble sentido. Por un lado, los medios de comunicación, con los contenidos que me dan, a veces con esas informaciones, a veces con otro tipo de programas o de segmentos, ¿no? Me permiten crear, formar una opinión. Se me informa, se dan comentarios, análisis, es decir, se analizan hechos, situaciones, problemas, etcétera. Y a través de esos análisis, a través de las informaciones, a través de lo que me descubren los medios de comunicación, yo puedo crear y formar mi propia opinión, ¿no? Esa es la idea de formar, ¿no? De formar, ¿no? El medio de comunicación de masas no solo nos cuenta una información o algo de interés, sino que también nos ayudan a profundizar en ello, a que nos lo expliquen, a que nos lo comenten, a que, digamos, nos descubran por qué, causas, consecuencias, etcétera, etcétera. Esa sería una de las ideas de formar. Y por otro lado, también si tomamos la idea de formar como de educar, de aumentar el conocimiento, por supuesto, que los medios de comunicación de masas también ayudan a esta formación o esta educación, a este aprendizaje en cualquier caso. Y en ese caso ahí el papel de Internet no solo es muy relevante, sino que no creo que ninguno de los otros medios de comunicación ofrezcan esas posibilidades a los educadores, y algo por experiencia propia, que nos ofrece Internet. Y por último, que es para lo que seguramente muchos de nosotros utilizaremos estos medios de comunicación o una gran parte del tiempo que pasamos con estos medios de comunicación de masas, que es entretener. Todos, absolutamente todos, la prensa, la radio, televisión, internet, etcétera, dedican gran parte de sus programaciones, gran parte de sus contenidos precisamente simplemente a entretener, a distraer, a pasar un buen rato, sin ninguna pretensión de formar, de educar, de informar, de referirse a algo en concreto que sea, entre comillas, de provecho, porque bueno, el entretenimiento, la diversión, el despejarse también es de bastante provecho. Por lo tanto, informar, formar, entretener, los tres objetivos más importantes de los medios de comunicación. Bueno, pues dentro de este marco general, que como veis, pues no se reduce solamente a un aspecto o a un medio concreto, sino que incluye varias opciones, es donde se inserta la prensa, donde se insertan los periódicos, que de todos es, por supuesto, por orden cronológico, el más antiguo, ¿no? No sabría deciros exactamente cuándo surge el primer periódico, pero podríamos decir que en torno al siglo XVIII, o quizás un poco antes. Tendría que un poco cerciorarme, es decir, pero viene de muy atrás. Pues bien, eh, antes quizás más que ahora, la prensa llegaba a muchísima gente, ¿no? No porque ahora no llegue, al contrario, hay más posibilidades de acceso, lo que ya no es tanto interés. No hay tanto interés en acceder, como digo, a la prensa.
Bueno, vamos a centrarnos en los aspectos ya lingüísticos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa de esta sección. Bueno, de de entrada hay que decir que los textos que podemos encontrar en la prensa, sea del tipo que sea la prensa, pues no nos vamos a meter ahora aquí, son muy variados, pero siempre se clasifican, van a caer en dos categorías, que son los llamados géneros o textos de información y los llamados géneros o textos de opinión. En cualquier publicación de prensa o cualquier otro tipo de publicación online o en papel, cuyo objetivo sea informar, siempre vamos a encontrar estos dos tipos de textos, estas dos categorías, información y opinión. Los géneros de información son todos aquellos textos, ahora veremos especialmente o con especial atención al género, al tipo de texto prototípico que es la noticia, pero como digo, son todos aquellos tipos de textos que nos informan, que dan a conocer, como dice, una serie de hechos o de acontecimientos que son relevantes para el lector. Y esto tiene importancia. Quiere decir que esos hechos, esos acontecimientos que uno conoce a través de la noticia deben tener relevancia, pues que deben de, lógicamente, ser importantes, que deben de afectar de alguna manera, de manera directa o indirecta, para que tú te intereses por esa información. Si, por ejemplo, ¿no? Eh, proponer algo que nos ayude a aplicar esto. ¿Cuántas cosas pasan en África, en los países africanos? Y que digo cosas, me refiero a enfrentamientos, guerras, eh, pobreza extrema, muertes por atentados, etcétera, etcétera, que no conocemos, que no llegan de ninguna manera a nuestros periódicos, a nuestras televisiones o a las radios. Bueno, por una idea muy clara porque no es relevante, aunque suene un poco duro y suene un poco, cruel, porque lógicamente se supone lo que no se conoce es como si no existiera, desgraciadamente, pero son noticias que no son relevantes porque no afectan de una manera directa en este caso, a nosotros, ¿no? A la población en España. Pero fijaos que todo lo que tenga que ver con la inmigración que llega a Canarias, que pasa por Marruecos, eso sí, viniendo de África. ¿Por qué? Porque esas noticias sí tienen un impacto, sí nos conciernen, sí nos afectan de alguna manera. Esa es la idea de la realidad. Las noticias son dar a conocer, informar sobre hechos relevantes, porque como digo, tienen importancia, tienen impacto en la audiencia a la que se dirigen. Los elementos que determinan este impacto, pues serían, primero, que sean informaciones actuales, es decir, de hechos o acontecimientos pues, que estén de actualidad, guerra de Ucrania, inmigración que estábamos diciendo. Lógicamente, que físicamente y temporalmente también, pero sobre todo físicamente, sean próximos, lo hemos comentado de la inmigración, eh, que sean hechos que tengan una carga de emoción importante, es decir, que apelen, ¿no? A los sentimientos del lector eh, pues que lo muevan a la solidaridad, a la tristeza, a tomar conciencia, ¿no? Es decir, que sean hechos que impliquen cierta emoción y, por supuesto, la repercusión dentro del ámbito en el que se produce esa noticia pueda tener, ¿no? Es decir, como que, digamos, haga referencia. Por lo tanto, como digo, la actualidad de la noticia o del hecho, la proximidad física, cercana a la audiencia que lee esa noticia, la emoción que suscite ese hecho, ¿no? Que suscite en el lector, ¿no? Como digo, que revuelva sentimientos ahí en el lector, emociones en el lector, y la repercusión que tenga, es decir, qué posibles consecuencias también pueda tener en el futuro, por ejemplo, todo ello determina que un hecho se convierta en noticia y que otros no. Lo mismo que decía lo de África, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, como mencionaba, de la inmigración y demás, pues es de actualidad. Está ocurriendo, ¿no? Casi que a diario, ¿no? Que estamos, por ejemplo, podríamos ver lo que está pasando en Canarias. Eh, que sea algo próximo, está dentro de España, no ocurre dentro de España. Que sea emocionante, porque claro, todas estas historias que tienen ese carácter humano, ¿no? Tanto de los que sufren todo ese camino hasta llegar a Europa, los que los atienden y las condiciones en las que trabajan con esos inmigrantes y, por supuesto, la repercusión, ¿no?
porque no es algo en el que solo se ve implicado Canarias, sino que afecta a todo el país, ¿no? Bien por acoger inmigrantes en la península, bien porque luego esos inmigrantes pasan aquí y se van a integrar o intentar integrarse en diferentes poblaciones, etcétera, etcétera. Esa sería la idea, eso es lo que definiría, digamos, a un texto que pertenecería al género de información. Y frente a ello tendríamos los géneros de opinión, que como su nombre indica, al igual que el anterior, son textos periodísticos en los que se opina. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, como dice ahí, los textos o los géneros de opinión lo que te ofrecen es una valoración de lo que sucede. A través de la noticia, yo conozco el hecho. A través de los textos de opinión, me valoran ese hecho, es decir, me dan causas, me dan consecuencias. El que escribe esos textos de opinión puede que le parezca bien y tenga una opinión positiva sobre lo que ha pasado, o puede que le parezca mal y tenga una opinión negativa. Insisto, me explique, me hablan de causas, de consecuencias. Desmenucen y vayan en profundidad a la explicación de ese hecho. A decir, bueno, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué posibles consecuencias tenga? Es decir, me explican a través de esos géneros de opinión esa noticia. Primero conozco la noticia, me entero un poco de lo que ha pasado y luego profundizo en el comentario, en la explicación a través de los géneros de opinión. Todos los periódicos, insisto, sus textos se van a dividir en una categoría y otra. Por supuesto, ya veremos algún ejemplo, a veces hay textos híbridos, ¿no? En el que hay información y opinión, y también dependiendo del tipo de publicación, pues hay variaciones, ¿no? En esos textos de información y de opinión, porque no es lo mismo si aparece en papel que si aparece, por ejemplo, en la versión online del periódico, donde hay otras posibilidades, audiovisuales, comentarios en directo por parte de los lectores, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos precisamente por esos géneros informativos y vamos a ver la noticia, el reportaje y la... Por supuesto, la noticia lo primero porque es el texto periodístico, el texto de género informativo, el texto informativo por excelencia y es el que nos comenta, nos informa de un hecho relevante, de un hecho, como dice, novedoso, importante para el que lo lee, con todas las características que acabamos de ver que se aplican a todos los géneros de información. Hay un elemento muy importante que hemos soslayado antes y que se supone que debe ser un principio rector, un valor inapelable del periodismo, que es la objetividad en este tipo de géneros informativos. Es decir, cuando yo leo una noticia sobre algo que me ha pasado, no espero opinión, no quiero que me lo valore, sino que quiero enterarme qué ha pasado. Por ejemplo, estos días con las inundaciones y demás, pues si yo acudo a alguna noticia, pues quiero saber qué ha pasado, si se ha desbordado un río, si ha afectado a gente, si ha habido que evacuar. No que me valores o que opines sobre, pues bueno, estábamos preparados, no estábamos preparados, las autoridades podían haber reaccionado de otra manera. No, cuéntame lo que pasó. Sé objetivo. Bueno, es difícil en el contexto social y político de hoy en día porque, bueno, aunque no nos vamos a meter en ello, hay una conexión muy fuerte entre, lógicamente, política y prensa, pero debería ser un principio, como digo, básico, la objetividad en los géneros de información, y especialmente en las noticias. Este tipo de texto, las noticias, tienen una estructura muy clara. Es decir, es como un patrón o una especie de plantilla que al periodista, al redactor, le permite confeccionar, ¿no? Digamos, todos esos datos que puede tener un poco dispersos, les permite clasificarlos, les permite ordenarlos a través de estas estructuras. Y es una estructura que, digamos, casi que universal, ¿no? O bastante común en la mayoría de los periódicos. Bueno, primero que todo, tendríamos el titular. Los titulares pues son la frase o el par de frases que además destacadas claramente porque el tamaño de la letra suele ser más grande que el del resto de la noticia, donde como decía ahí nos dan el dato esencial del mensaje. Nos dicen exactamente de qué va la noticia. Pues, las inundaciones desbordan los ríos en ciudades de España. Pues ese es un titular porque nos da la idea básica, la información esencial, como dice, el mensaje básico de esa noticia, ¿vale? E insisto, viene destacado en el tamaño de letra, lógicamente va al principio, ¿no? En la disposición de la noticia. Las noticias se pueden presentar o bien, digamos, como en cuanto a la forma, ¿no? O bien una especie de rectángulo o bien a través de columnas, dispuestos como columnas.
¿no? Verticales o horizontales. Bueno, pues ese es el elemento más destacado. También podríamos decir, bueno, pues como extra, que incluso en aquellas noticias y periódicos serios, ¿no? Es decir, que tratan la información con seriedad, se intenta que ese tipo de titulares sean siempre bastante llamativos o que atraigan de alguna manera, por las palabras que utilizan, por la estructura de la frase, por lo que sea, la atención del lector. Porque claro, no es solo que competir con otros periódicos, sino que dentro de un mismo periódico las noticias también compiten entre sí. Hay tantas y tan variadas que por supuesto uno no tiene por qué leerlas todas, ¿no? Sino que de repente aquellas que, o bien por el tema o porque ese titular le resulta impactante, se detenga. Bueno, el titular siempre te estará al principio. A continuación, después del titular, viene lo que llamamos la entrada. Es un párrafo, bueno, el lead en inglés, también, pero la entrada. Es un párrafo ya en un tamaño de letra menor que el de titular, todavía aún mayor ese tamaño de letra que el que luego vais a encontrar en el texto de la noticia. Veis que lo visual es muy importante también, claro está. Y en ese párrafo, que es como un engarce, un enlace entre el titular y la noticia en sí, se nos va a hablar, se nos va a dar un poco más de contenido. Normalmente lo que se suele especificar ahí, como dices, es quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Es decir, referente a las noticias, pues esas características, esos componentes. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Dónde? Más o menos cómo es la razón y de qué manera, ¿no? Que son también unos principios básicos que los periodistas aprenden pues, muy pronto para estructurar, ¿no? Las noticias. Como, ¿qué elementos tienen que tener en cuenta un periodista para crear una noticia? Pues los que tenéis ahí y que te suelen mencionar, referir también de una manera breve, claro está, en ese párrafo que se llama entrada. Y a continuación, el cuerpo de la noticia, es decir, la noticia en sí, donde todo eso que se ha adelantado en el titular y todo eso que se ha adelantado en la entrada, pues se desarrolla con los detalles necesarios y por lo tanto, lógicamente, con el espacio y el tiempo y el ritmo más pausado y el que sea necesario para informar al lector, ¿no? Y ya digo, o sea, eso es la noticia propiamente dicha, la que ya nos cuenta exactamente todo eso, por qué ese hecho es relevante, qué ha pasado, quiénes son los protagonistas, etcétera. Bueno, eso sería la noticia, la estructura de la noticia que, insisto, suele ser bastante fija. Hay veces que quizás la entrada en ciertas noticias, sobre todo si son noticias más breves o con temas menos relevantes, la entrada no existe, desaparece y tenemos simplemente titular y directamente el cuerpo, ¿no? Pero lo habitual suele ser lo que vemos ahí, titular, entrada y cuerpo. Otro de los géneros de información, que bueno, varía bastante con respecto a la noticia, es la entrevista. Pues la entrevista ya sabemos que es una charla, un diálogo con preguntas y respuestas. Normalmente, lógicamente, se hacen a personajes que tengan cierta importancia, ¿no? Pues bien porque sean figuras públicas, escritores, actores, políticos, etcétera, o bien porque sean personas que de repente han sido anónimas, pero que tienen que ver, están relacionados con algún tipo de noticia. Por ejemplo, cuando ocurrió esta desgracia de la Dana en Valencia, todo aquellos desbordamientos, etcétera, hubo entrevistas a muchas personas anónimas en la calle que de repente, pues por su actuación heroica, porque colaboraban y demás, se convirtieron en objetos, en interés, en personas de interés para ser entrevistadas, digo, sin tener ninguna personalidad pública ni ser figuras de carácter. Pero siempre, lógicamente, para que la entrevista a través de la cual conocemos nuestra información no solo sobre un hecho concreto, sino también sobre la persona en sí misma, y se conoce un poco mejor esa persona, lógicamente tienen que ser, como digo, personas que de alguna manera sean relevantes, importantes, interesantes en algún área o para un tema o para una noticia concreta. Y por último, dentro de los géneros de información, la crónica. Bueno, la crónica es uno de estos ejemplos de texto híbrido al que yo mencionaba. ¿Por qué? Normalmente, primero, las crónicas suelen ser lo que llamaré un reportaje, es decir, textos largos que pueden aparecer en un periódico o a veces en revistas, ¿no? Y que ocupan, como digo, una extensión normalmente mucho mayor que la de una noticia. Si tenéis en mente un periódico, ya digo, tanto online, es más, o sea, más fácil ver esto que voy a decir en la versión en papel que online, pero bueno, también se podría comprobar en la versión online. Las noticias normalmente, pues, importantes, no suelen tener un tamaño excesivamente grande, es decir, puede que ocupen media carilla de una página,
A veces incluso puede ocupar la página entera si es bastante relevante, pero no mucho más allá. No mucho más allá, suele ser así. En cambio, la crónica, estos reportajes sí son mucho más extensos y pueden ocupar varias páginas de un periódico, pueden ocupar bastantes páginas de una revista, dependiendo de lo que sea. Porque decimos que es un género híbrido, un tipo de texto híbrido, porque, por supuesto, un género informativo, porque me habla de un tema concreto, de una noticia concreta, puede ser una noticia relevante, puede ser un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo, puede ser ponerse el foco en, por ejemplo, ¿no? Los abusos a niños, ¿no? Que no tiene por qué ser, estar relacionado, motivado con una noticia actual, sino que sea un tema, digamos, de preocupación en la sociedad. La crónica entonces se centra, como digo, en algo así, o bien una información en un tema relevante de actualidad, o bien en uno de esos temas perennes, entre comillas, que siguen preocupando y siguen siendo importantes para la sociedad. Muy variable en cualquier caso, son muchos los temas que se pueden tratar con una. En cualquier caso, esa crónica, lo primero lo que hará será lógicamente informar al lector, ponerlo en contexto, decirle exactamente de qué se va a hablar, ¿no? Cuál es el tema que se trata, cuál es el problema que se va a analizar. Por lo tanto, nos darán información con esa característica de relevancia, motividad, objetividad sobre todo, ¿no? Nos contarán los hechos. Muchas veces, puesto que la crónica tiene mucho más espacio que una noticia normal, hay datos, hay ejemplos, etcétera, etcétera. Todo para ilustrar e informar, como digo, dar a conocer al que lee la crónica ese tema, ¿no? No de una manera sucinta, no de una manera breve, sino de una manera ya un poquito más profunda, con más contexto. Y bien, normalmente a continuación, después de haber informado, después de haber dado a conocer el tema al lector, es el momento de la opinión, del análisis. Y los autores de estas crónicas pasan, digamos, un poco a explicarnos las causas, las consecuencias, a darnos su opinión, a juzgar, a valorar ese tema, ese problema con sus diferentes aspectos a los que ha dedicado la crónica. De manera que tras la lectura de una crónica, de un reportaje sobre un tema concreto, el lector, lógicamente, pues queda bastante bien informado y formado, es decir, para tener una opinión sobre ese tema, ¿no? Em, Porque primero, por el espacio, por la profundidad con la que se tratan, tanto en la información como en la opinión, y además, como dice ahí, eh, normalmente los que redactan, los que escriben, los autores de estas crónicas son gente que sabe mucho, o sea, que maneja muy bien y por eso lógicamente se pueden encargar de estas crónicas y encargarse de esa manera y con ese ritmo, muy bien el tema del que están escribiendo, ¿no? Pueden ser expertos o periodistas que llevan toda una vida trabajando en ese tema, es decir, que suelen conocer muy bien el tema al que se dedica, ¿no? Como dice él, que desarrolle. Por lo tanto, información, pero a la vez también opinión, esa valoración, esa explicación, lo que nos lleva a interpretar a conocer, a saber por qué, al ir un poco más allá de la noticia y ver las verdaderas causas, razones por las que por las que ha ocurrido u ocurre ese hecho que me comento. Por lo tanto, noticia, entrevista y crónica. Y pasamos a los géneros de opinión, que es el otro gran grupo, la otra gran clasificación de textos, como digo, que aparecen en los periódicos, ¿no? Con estas características justo que acabamos de repetir para la crónica o que hemos visto al principio. Opinión, valorar, interpretar, dar a conocer las causas y las consecuencias de un hecho relevante que ha sido noticia o, como decía, que supone un tema o un problema relevante para la sociedad. Hay tres tipos, que son el editorial, el artículo de opinión, perdón, cuatro, la columna y las cartas al director. Ahora, claro, porque la última, bueno, ahora comentaré que es un poco ya, como diríamos, en plan más coloquial, un poco viejo. Bueno, el editorial. Los editoriales son unos textos, normalmente no muy largos, que están redactados normalmente por el director del periódico o bien por algún otro periodista, que no aparecen firmados, hago aquí un inciso, para el periodista es muy importante que aparezca como el autor de una noticia concreta. No ya solo para decir, pues se la he escrito yo, sino también por un compromiso ético y profesional con aquello que escribe. En general los periodistas, bueno, son periodistas como tienen que ser,
suelen ser muy escrupulosos, muy, suelen dar muchísima importancia al tratamiento de las noticias, a que, como digo, si es objetividad, sean objetivos. Es decir, hay un compromiso con eso que se ha escrito, ¿no? Y que a veces ese compromiso puede llegar incluso hasta un terreno legal, ¿no? En un juicio, en una investigación. Bueno, en el caso de la editorial, no va nunca firmada, es decir, no aparece nunca el nombre. Insisto, lo puede redactar el director, lo puede redactar otro periodista, lo puede redactar o escribir otro periodista, pero claro, ¿por qué no aparece firmado? Porque como se señala ahí, el editorial resume la opinión sobre un tema o una noticia concreta de todo el periódico. Es decir, es como si todos los periodistas, todos los que trabajan en ese periódico, estuvieran de acuerdo con lo que dice esa editorial, con la opinión de esa editorial, ¿no? Como dice ahí, la línea ideológica, la línea editorial que se llama también de ese periódico. A través de la editorial, a través de las opiniones que nos muestran en esa editorial, conocemos pues eso, cuál es un poco la ideología del periódico o en cualquier caso, cuál es su posición respecto de un tema concreto. Normalmente no suelen ser textos muy largos, pues de hecho son de los más cortos, suele haber de los más cortos, están más o menos estructurados, aunque no nos vayamos a meter en ello, y lógicamente siempre tienen que estar muy pegados a la actualidad. Es decir, lo que el editorial cuenta tiene que estar suscitado por algo que ya ha ocurrido en la actualidad. Recientemente, ¿vale? Bueno, y por supuesto, ya que lo que quiero es transmitir una opinión, transmitir lo que yo pienso, lo que el periódico piensa, y esto que voy a decir, esta característica, que eso es común a todos los géneros de opinión, los textos tienen que ser concisos y claros. Bueno, conciso en el caso de la editorial, porque como hemos dicho es breve, y claro, porque si yo expreso una opinión que quiero que llegue y que de repente convenza, ¿no? Como veíamos en el texto argumentativo, convenza al lector o a algunos lectores de que esa opinión es la correcta, pues tiene que ser un lenguaje claro, tiene que entenderse lo que escribo, mi opinión, porque si no, pues no tiene mucho sentido. Desde luego, sí, lo que no comprenda el lector, lógicamente luego no lo puede incorporar a su set o a su conjunto de valores, opiniones, ideas, etcétera. Luego a continuación tendríamos propiamente quizá el texto más común de opinión, que es el llamado artículo de opinión, en el que a partir de un hecho concreto, eh, normalmente alguien que no tiene por qué formar parte de ese medio de comunicación en el que publican, es que no tiene por qué formar parte de la plantilla del periódico, sino que es alguien externo, de fuera del periódico, escribe su opinión, esa valoración, ese análisis, etcétera, de un hecho concreto, de unos hechos concretos, a partir de una opinión, una valoración de una noticia en concreto. ¿Por qué es importante? Y de hecho son los artículos de opinión, digamos, que vienen más respaldados o que, digamos, pueden ser más de los que más se puede fiar, porque es importante que el que redacte, el que escribe ese artículo de opinión, no pertenezca al periódico, sea alguien de fuera de ese medio de comunicación. Bueno, porque va a tener más libertad. Si es alguien que trabaja en el periódico, como hemos dicho antes, en relación con la editorial, se va a ver comprometido su opinión, su idea, por lo que piense el periódico entero, por lo que se haya publicado en esa editorial. En cambio, si es alguien que el periódico llama alguien de fuera, escribirá un poco sobre o valorará, hará este artículo de opinión de acuerdo a su propia opinión, sin tener por qué estar influenciado o presionado por el periódico. A ver, esto es en un mundo ideal. Ya sabemos que luego, pues, lógicamente los periódicos, dependiendo de sus inclinaciones políticas o sus ideologías, pues llamarán a un experto u a otro, ¿no? Es decir, siempre intentarán llamar para estos artículos de opinión a aquellas personalidades que sean más favorables, más cercanas a sus ideas. Pero lo ideal, y digamos, para que el artículo de opinión, como digo, sea legítimo, me pueda fiar, la idea sería llamar a alguien que escribiera sobre un tema concreto, opinara sobre un tema, una noticia concreta, y que ese alguien, a la hora de llamarlo, a la hora de localizarlo, uno no supiera pues si es de un lado o si es de otro, sino que simplemente lo llamara porque cree que tiene algo que decir respecto de ese tema. Hombre, normalmente son personas que tienen, estos escritores de artículos de opinión, estos periodistas por un día,
suelen ser, como digo, personalidades que tienen algo que decir sobre ese tema, que de alguna manera están conectados. Si, por ejemplo, hay un artículo de opinión sobre una sentencia de los tribunales, pues se intentará llamar a alguien que esté relacionado con leyes, alguien que ha sido juez, un abogado, etcétera. Si, por ejemplo, se trata de opinar de la violencia en el fútbol, pues lógicamente se intentará llamar a alguien que o bien sea un periodista deportivo, o bien tenga algún tipo de cargo en alguna institución deportiva, etcétera, etcétera. Es decir, que su opinión será una opinión formada, basada en una experiencia, en unos conocimientos y demás. Luego, insisto, que sean de una ideología o de otra, pues bueno, eso ya, eh, aunque en principio no debería de importar, porque la idea, como digo, del artículo de opinión es que el autor se exprese libremente, no siempre ocurre eso. Y ya de por sí el medio de comunicación suele intentar buscar, encontrar a alguien que sea más afín o más cercano a su ideología. Luego tendríamos la columna. Columna porque están dispuestos tal cual. Es decir, normalmente o bien de forma horizontal o de forma vertical, son textos, lógicamente de una extensión más reducida que el artículo de opinión, y que, insisto, aparecen como tal. Su disposición gráfica es la de una columna. Este artículo de opinión, o mejor dicho, estos textos de opinión, eh, son bastante particulares. Primero, porque suelen tener una periodicidad en el medio en el que se publican. Es decir, hay columnas que son como secciones de ese periódico o de esa página web y que se publican cada semana o cada 15 días, ¿vale? Es decir, hay una periodicidad. Cada cierto tiempo, esa columna, escrita por esa persona, por una persona en concreto, se publica, ¿no? Está hablando de diferentes cosas. Es muy importante quién escribe esa columna. Normalmente estas secciones se suelen encargar eh, o bien a intelectuales de prestigio, a escritores, a directores de cine, o bien a personas especializadas en un tema concreto. Por ejemplo, imaginad, pues eso, un periódico en el que hay una columna, una sección quincenal para hablar de la justicia. Lógicamente, siempre se hablará de temas relacionados con la justicia en esa columna, se opinará sobre esos temas relacionados con la justicia y lo normal será que quien escriba eso sea alguien, como digo, muy versado, muy conocedor de todo ese mundo legal. Pero insisto, también es habitual que se encarguen a personalidades intelectuales o artísticas relevantes, ¿no? Escritores, sobre todo hay muchos escritores, pero también hay actores, como digo, directores de cine. Estos autores que tienen esa relevancia intelectual, normalmente sus columnas hablan de lo que les da la gana y hablan de todo. No suelen ser columnas especializadas, ¿no? Sino que, bueno, pues dentro de ese espíritu artístico, libre y demás, lo que les llame la atención, lo que apela a su sensibilidad, en cada momento en el que se escriba la columna, pues cada semana, cada 15 días, etcétera, pues se dedicará a esa columna, escribirá en esa columna sobre algo que le ha llamado la atención, que le ha parecido relevante, ¿no? Como no estamos hablando de una noticia, pues no tiene ese relevante, eso que le ha llamado la atención no tiene por qué estar conectado directamente con la realidad. Pueden ser hechos cotidianos, pueden ser a propósito de un libro, de una película, de algún tipo de acontecimiento personal que le haya ocurrido, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso son textos, como hay, muy personales, personales dentro de la idea de opinión, claro está. Y por último, y aquí también vamos a terminar ya eh, este recorrido por los tipos de texto periodísticos, las cartas al director. Decía que este quizás es el más viejuno, porque las cartas al director siguen apareciendo, pero solo normalmente en las versiones en papel del periódico. ¿Qué son las cartas del director? Bueno, pues lo explico mediante un proceso. Cuando tradicionalmente se compraba un periódico en papel y se leía una noticia, de repente esa noticia, en un lector concreto, pues, causaba cierto impacto, positivo o negativo. Bien porque estuviera muy de acuerdo con lo que decía, o bien porque no estuviera de acuerdo, bien porque hacía referencia, pues no sé, a algo cercano a ese lector, su pueblo, su trabajo, su profesión, etcétera. Y dentro de esa referencia a eso cercano al lector, pues había algún tipo de error, de mala interpretación. Pues bien, esa reacción, ese impacto que esas noticias provocaban en ciertos lectores, les movía a intentar responder y escribir al periódico, pues dando la enhorabuena o señalando cuál ha sido el error o simplemente comentando y valorando la noticia que tanto le viene.
escribían una serie de textos y esos textos que se mandaban al periódico y que luego se seleccionaban, no todos los que llegan al periódico, no todas esas cartas al director se publicaban, era lo que, como digo, aparecían dentro de la sección cartas al director. Eh, eh, Como digo, leo una noticia, tiene impacto en el lector, escribo un texto y lo envío al periódico. Esos textos, esas cartas al director, suelen tener unas normas de redacción muy claras, porque lógicamente podemos suponer, aunque insisto, no es el tema, pero el espacio en las publicaciones, como el periódico, pues, es muy importante, es decir, el espacio que ocupa cada noticia. Tiene que estar todo muy medido, porque hay que meter noticias, la publicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las cartas al director, que tienen un espacio muy concreto reservado, suelen ser, se pide que sean textos muy cortos, con un número, con un límite de palabras concreto, que sean textos claros, pues, concisos también, como he dicho antes, que por supuesto no haya ningún tipo de lenguaje malsonante, que estén cuidados en el vocabulario, la gramática, etcétera. Pues si yo escribo un texto que cumple con estas características, lo envío, insisto, como reacción a una noticia y ya dentro de la redacción del periódico, por la persona o personas encargadas, seleccionarán aquellos que se publican o no. Es decir, no por el hecho de enviarlo significa que se vaya a publicar directamente, sino que lógicamente, de acuerdo a esas normas de redacción y a los estándares del periódico, habrá textos que se puedan publicar y otros que no. ¿No? Bueno, decía que hoy esto es un poco viejuno, entre comillas. Es la manera, ya lo vimos también, lo mencionamos cuando estudiamos, hablamos de los textos argumentativos y concretamente del debate, la interacción, era la manera, la única manera, un poco con acción retardada, de que un lector se convirtiera en creador, redactor, es decir, que en lugar de un papel pasivo, recibiendo solamente información, también se convirtiera en un actor activo, ¿no? La redundancia y participara a través de esa interacción, participara de alguna manera en el periódico. Bueno, como dije en su momento, esto hoy en día está superado, entre comillas, por las versiones online. Las versiones online de los periódicos, cuando uno lee una noticia y le impacta y quiere escribir algo, quiere reaccionar, simplemente tiene que pinchar en la sección comentarios y al instante, momentos después de haber leído la noticia, hacer ese comentario y dejarlo ya publicado. Es decir, que no hay que esperar a todo ese procedimiento, ese proceso de las cartas al director. Lógicamente, al reducir ese proceso, es decir, a que sea totalmente directo, lectura, escribo, se publica, pues lógicamente hay pasos que se pierden, especialmente en la revisión de esos textos que yo publico en comentarios. La consecuencia es que mientras que las cartas al director, que sí que están revisadas y como digo, solo se publican las que son buenas, en los comentarios encontramos de todo. Los comentarios online. No solo en cuanto a las ideas que expresan, que puede ir de las más, con perdón, burras a las más simples, sino la manera en la que se expresan, la manera en la que están redactados esos comentarios, faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Porque no hay filtro. Esa es, digamos, la parte negativa del comentario. La parte positiva es que permite una reacción inmediata, pero la parte negativa es que nos podemos encontrar con comentarios, con textos muy, no ya solo malos, sino muy negativos, ¿no? Hostiles, de haters, como se dice en, en el argot, ¿no? De Internet. Y muchas veces incluso se establece una especie de debate ahí enconado que no va a ninguna parte entre diversas personas que participan en esos comentarios, ¿no? Con un comentario, una respuesta, la respuesta del comentario, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una herramienta que, como digo, nos ha permitido que esa interactividad, ese pasar de ser un lector pasivo a un lector activo, pues se haga de forma inmediata. Y hasta aquí los textos. Hasta aquí serían, como digo, las diferentes opciones de textos, ¿no? Dentro de esas dos grandes categorías de información y opinión que podéis encontrar tanto en una publicación en papel, un periódico, una revista online, en lo que quiera. Todo aquello que, digamos, intente informar o intente comentar, dar opinión, va un poco, digamos, a situarse en esta órbita que hemos comentado. Bueno, y por supuesto yo recomendando siempre la lectura de periódicos, ¿no? O al menos la lectura, aproximarse a bien una publicación, bien una página web como lo que sea más cómodo, más relevante, pero hay que estar informado.
Hay que estar informado. Y parece ser que una tendencia última es que mucha, bueno, Jazmín, que es bastante joven, a lo mejor lo corrobora o no, parece que hay que mucha información, la gente más joven suele informarse mucho a través de redes sociales, de el X o Instagram o, por supuesto, TikTok. No está mal, pero no puede ser único y suficiente. ¿No? Las noticias, esto es una recomendación y algo totalmente personal, ¿eh? Esto no es ni nada de que aparezca ahí en la teoría ni nada. Pero mi recomendación personal sería que si os informáis, esos son vuestros canales de información, que está bien, profundizar. Y luego a una página o alguna publicación en donde eso que os ha contado el TikTok, nada, pues en 20, 30, 40 segundos, lo podáis, digamos, podéis enterar, porque tener más datos, podéis tener más datos al leer un artículo, ¿no? Y por lo tanto a procesar esa información de manera más pausada. Porque conocer bien las noticias, saber bien lo que pasa, estar enterado de esa actualidad, no solo me permite, lógicamente, como digo, pues conocer lo que está ocurriendo, sino también me da poder, porque me permite opinar, me permite saber. Y saber siempre es bueno. Conocer siempre es bueno y siempre nos va a dar una ventaja sobre todos aquellos que no les interesa nada de lo que piensan. Bueno, como si estamos grabando en nivel 2 de mañana, distancia, y soy el tutor, pues me permito esta apreciación. Bueno, antes de pasar ya a inglés, que casi que es la hora, volvemos al aula virtual. Primero, para ver qué contenido extra tenéis, pues siempre un poco dirigido hacia la práctica, hacia un poco ver, como digo, de un punto de vista más práctico, pues ese contenido teórico que hemos visto. Aquí concretamente tenéis un artículo de opinión, ¿vale? Eh, donde vais a ver un comentario, hay un comentario, se os propone hacer un comentario guiado de ese artículo de opinión con una serie de preguntas y demás. Si os interesa, es decir, si leéis el texto, veis el comentario y lo hacéis, pues basta con enviar esa respuesta, porque no en el solucionario, y además prefiero que sea así en este caso, enviar las respuestas a mi correo para que las revisemos y demás. Y si no, al menos que tengáis un poco ahí un ejemplo de cómo puede ser un análisis de un artículo. Y hay también una entrevista, pues igual, con una serie de ejercicios que inciden sobre los aspectos, las características de un tipo de texto, y aquí sí con el solucionario, ¿vale? Como siempre digo, enfocados a ver en un contexto práctico la teoría. Y volviendo al índice del tema 7, si decidís hacer, ¿no? Esos ejercicios voluntarios, que yo recomiendo, y se ha visto en muchos resultados en esta última evaluación, recomiendo que en la medida de lo posible lo hagáis. Veis que en el segundo apartado, como es habitual, del tema 7, el que dice ejercicios voluntarios, el segundo ejercicio, que es referido precisamente a lengua, perdón, el primero, estaba confundiendo, el de texto del ámbito periodístico, lengua todavía no, pues si pulso ahí, ¿qué me voy a encontrar? Bueno, me voy a encontrar un texto sacado del periódico El País de hace ya tiempo, de un clásico de ese periódico que era Borja Hermoso, y tenéis precisamente un comentario guiado. Las cuatro primeras preguntas os van a, lógicamente, preguntar sobre ese texto y os van a dirigir, os van a ir indicando ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, señala el tema del texto. ¿Cuál es la tesis? Es decir, la opinión del autor sobre el tema que se está tratando. Segundo, ¿qué razonamiento u argumento utiliza para defender la tesis? Es decir, la opinión que dé, pues bueno, ¿cómo la justifica? ¿Cómo la explica? ¿Con qué idea, con qué argumentos o ejemplos o tal la apoya? Tercero, señala la estructura externa del texto. ¿En qué parte lo dividiría? Bueno, nosotros hemos visto una estructura clara en la noticia. En el caso de que fuera una noticia, aplicar esa estructura. Si no es una noticia, pues como hemos hecho siempre, es decir, una introducción, un nudo, un desenlace, es decir, una introducción, un cuerpo de texto y una conclusión, ¿no? Que sería el esquema básico, ¿no? Bueno, pues contáis, ¿no? Mm, más o menos eso, ¿no? Dentro de ese texto, ¿en qué parte o dividirías ese texto? ¿Vale? Teniendo en mente un poco, insisto, si es una noticia, el esquema de la noticia, la estructura de la noticia, si es otro tipo de texto periodístico,
os podáis basar en ese análisis de la estructura, en este orden, digamos, universal que es el principio o introducción, cuerpo del texto y la conclusión. La pregunta 4 dice, ¿crees que el texto representa la ideología personal del escritor o la del periódico como institución? Entonces, ¿de qué tipo de texto periodístico de los que hemos estudiado se trata? Pues aquí hay que valorar. ¿Se trata de una noticia? ¿Se trata de, por lo tanto, pues es una noticia o a lo mejor es una crónica? ¿O se trata de un texto de opinión? Ok, es una editorial, es un artículo de opinión, ¿vale? Bueno, pues hacia eso va dirigido este contenido. Y por último, pues la redacción, ¿no? Que venimos haciendo desde el principio de curso. Teniendo en cuenta la estructura y elementos lingüísticos de un artículo informativo, es decir, de la noticia, pues redacta un texto donde informa sobre un hecho inventado, de 80 y 100 palabras, ¿vale? Es decir, siguiendo esa estructura, siguiendo las características que hemos visto de la noticia, pues redactar una a vosotros sobre un hecho inventado, donde haya pues un titular, una entrada, el cuerpo del texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguiendo, digamos, pues ese tipo de lenguaje, ese tipo am, de estructuras oracionales, de vocabulario, etcétera, que se suele utilizar en una noticia. Si no sois lectores habituales, bueno, pues ahí tenéis un enlace precisamente bueno, a uno de los periódicos que es el Confidencial y pues una noticia precisamente que sirve, ¿no? Puede servir como ejemplo para redactar la vuestra, porque sigue, digamos, esas características que toda noticia debe de tener. Esta, lógicamente, es muchísimo más amplia, la que tenéis que escribir, como digo, pues en torno a 80, 100 o un poco más, según lo necesiten, ¿vale? Pero insisto, en ese enlace lleva esta noticia y por lo tanto tenéis ahí un ejemplo o una guía para redactar vuestra noticia. Y hasta aquí lengua. Así que cerramos.